Hola, bienvenidos a este canal. En esta ocasión traemos el tema de distribución de frecuencias para datos no agrupados, sin utilizar intervalos de frecuencia. Comenzamos y vamos a realizar este tema con el siguiente ejercicio. Dice que cierta universidad realizó un experimento sobre el coeficiente intelectual de sus alumnos, para lo cual aplicó un examen de coeficiente intelectual a un grupo de 20 alumnos escogidos al azar, para lo cual se obtuvieron los siguientes resultados. Y tenemos los siguientes datos: 119, 109, 124, 119, 106, 112, 112, 112, 112, 109, 112, 124, 109, 109, 109, 106, 124, 112, 112, 106. Para lo cual vamos a comenzar como primer paso, como paso número 1, ordenando los datos de menor a mayor. Para lo cual necesitamos buscar el dato menor para empezar a ordenar los datos. De todos estos 20 datos, ¿sí? El dato menor que yo encuentro en estos datos es 106. Es decir, voy a empezar con este dato que es 106, armar mis datos. Como podemos observar, ya tenemos ordenados nuestros datos de menor a mayor. Aquí tenemos el dato 106, que es el que empieza. Como se ordena de menor a mayor, volvemos a tener las veces que se repite este dato. De ahí continúo con el siguiente, que sería 109, 109, se repite varias veces. De ahí me voy con el otro dato y así sucesivamente hasta llegar al dato mayor, que en este caso sería 124, que aquí lo vemos que se repite 3 veces. Como siguiente paso, como paso número 2, vamos a empezar ya en la construcción de la tabla de distribución de frecuencia. Vamos a colocar una primer columna, la cual llevará el nombre de los datos, y posteriormente una segunda columna en el cual colocaremos las frecuencias absolutas, o por su simbología de una F. Las frecuencias absolutas de cada uno de los datos de la primer columna. Hay que recordemos que la frecuencia absoluta es el número de veces que se encuentra cada uno de los datos en la serie de datos que ya nosotros hemos ordenado de menor a mayor. Por tanto, ya tenemos nuestras primeras dos columnas de esta tabla de distribución de frecuencia, donde en la primera columna tenemos nuestros datos, que sería 106, 109, 112, 119, 124. Observo de mis datos ordenados cuántas veces se repite cada uno de los valores y los voy colocando en la frecuencia absoluta. Como observo, el 106 se repite 3 veces. Entonces su frecuencia absoluta sería 3. El 109 observo y se repite 5 veces.
entonces su frecuencia absoluta sería 5. 112, el valor 112 se repite en la serie de datos 7 veces. Entonces la frecuencia absoluta sería igual a 7. El valor 119, en la serie de datos tengo 2. Se repite nada más 2 veces. Eso sería su frecuencia absoluta. El dato 124 se repite 3 veces. En 3 ocasiones tengo el dato 124, entonces su frecuencia absoluta sería 3. Si yo sumo cada uno de los datos, cada uno de las frecuencias absolutas, es decir, 3 más 5 más 7 más 2 más 3 es igual a 20. Y este valor de 20, ¿sí?, es el número total de datos que me proporcionó ese levantamiento estadístico. Ok, vamos a continuar con el paso 3. Continuamos con la construcción de la tabla de distribución de frecuencia. Para ello, vamos a elaborar una tercer columna, la cual será llamada frecuencia acumulada, o por su símbolo F subíndice AC, la cual recordemos que se van sumando las frecuencias absolutas anteriores. La última frecuencia que sumemos, la última frecuencia acumulada, deberá ser igual al número total de datos. Para este ejercicio, el número total de datos es 20. Entonces, tenemos mis 3 columnas. Ya teníamos la columna de datos, ya teníamos la columna de frecuencia absoluta y nació otra tercer columna que se llama frecuencia acumulada. Para encontrar la frecuencia acumulada de cada uno de los datos, se procede en sumar las frecuencias absolutas anteriores. Vamos a empezar. La frecuencia absoluta, la primera frecuencia absoluta es 3. Como no tiene un anterior con quien sumar, entonces la frecuencia absoluta pasaría como 3. Entonces, la siguiente frecuencia es 5. 5 más 3, el 3 de la anterior, 5 más 3 sería igual a 8. Ya tengo la frecuencia acumulada de del segundo intervalo. Vamos con el tercero. 8 más 7 sería 15. Entonces colocamos 15. 15 más 2 sería igual a 17. Entonces colocamos 17. Y 17 más 3 es igual a 20. Entonces, según el texto, la última frecuencia nos debe salir al número total de datos. Para este caso es 20 y sí, efectivamente nos salió en la última frecuencia acumulada 20, que en este caso, y repito, para este ejemplo es 20. Lógicamente, esto va a depender de cada uno de los ejercicios, son diferentes y cada uno de los ejercicios trae diferente números de datos. Para este caso, vuelvo a repetir, es 20. Como cuarto paso,
Lógicamente, continuando con la construcción de la tabla de distribución de frecuencia, ahora vamos a encontrar la frecuencia relativa para cada uno de los datos y se colocará en una cuarta columna. Vamos a recordar que la frecuencia relativa, su simbología es una F subíndice R, es el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Entonces, tenemos, como se van dando cuenta, la tabla va aumentando. Ahora tenemos una cuarta columna que se llama frecuencia relativa. Esta cuarta columna va a salir de dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Vamos a empezar. La primera frecuencia absoluta es 3. 3 es la primera frecuencia absoluta. Lo vamos a dividir entre el número total de datos, que en este caso sería 20. Entonces, dividimos 3 sobre 20 y me da 0.15. Entonces, la primera frecuencia relativa es igual a 0.15. Bien, ya tengo la primera frecuencia absoluta relativa. Vamos con la siguiente. Vuelvo a repetir, pero con la frecuencia absoluta del siguiente intervalo, que en este caso sería 5. Ahora sería 5 entre el número de datos, que sería 20. Entonces, 5 sobre 20 me da 0.25. La frecuencia relativa para este intervalo es igual a 0.25. Vamos a continuar con el otro intervalo. Su frecuencia absoluta es igual a 7. El número de datos no cambia, entonces sería 7 sobre 20 es igual a 0.35. Entonces la frecuencia relativa para este intervalo es igual a 0.35. Continuamos. El siguiente intervalo, su frecuencia absoluta es igual a 2. El número de datos no cambia, es 20. Entonces queda 2 sobre 20 es igual a 0.1. Continuamos. La siguiente frecuencia absoluta es igual a 3. 3 entre el número de datos, que es 20, me sale igual a 0.15. Con esto terminamos de obtener las frecuencias relativas de cada uno de los intervalos. Continuando con el paso número 5, y después de encontrar la frecuencia relativa, procedemos a encontrar la frecuencia relativa acumulada y se colocará en una quinta columna. Cabe recordar que la frecuencia relativa acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas de todos los intervalos de clases anteriores, incluyendo la frecuencia del intervalo mismo. La última frecuencia relativa acumulada deberá ser igual a la unidad, es decir, a 1. En este caso, porque los valores se encuentran en decimal. Entonces, como lo han ido observando, esta tabla de distribución de frecuencia ha ido creciendo. Tenemos una quinta columna que se llama frecuencia relativa acumulada
o por su simbología F subíndice RAC. Esta quinta columna la vamos a obtener, como dice el texto, de ir sumando las frecuencias relativas de los intervalos de clase anteriores. Vamos a empezar. El primer intervalo, 0.15, que es la frecuencia relativa, no tiene una clase anterior, entonces 0.15, su frecuencia relativa acumulada es igual a 0.15. 0.25 sí tiene una frecuencia, perdón, sí tiene un intervalo de clase anterior. En este caso sería 0.15 más 0.25. Hacemos la suma de 0.15 más 0.25 y obtenemos el total de 0.4. Bien, continuamos con la acumulación de frecuencia relativa y ahora nos toca sumar 0.4 más 0.35 y nos da como resultado 0.75. 0.75 sería su frecuencia relativa acumulada para este intervalo. Ahora, continuando, tenemos que sumar 0.75 más 0.1 y nos da como resultado 0.85. Esa frecuencia relativa acumulada para este intervalo es igual a 0.85. Y finalmente tenemos que sumar 0.85 más 0.15 y nos debe salir igual a la unidad. Y si efectivamente la suma de 0.85 más 0.15 es igual a 1. Entonces, estamos correctos en la acumulación de mis frecuencias relativas. Y de esta manera es como se obtiene esta columna de frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? El paso número 6, terminada la tabulación de distribución de frecuencias para datos no agrupados, procedemos a elaborar su gráfica. Es así como nos quedó finalmente nuestra tabulación. Aquí ya están todas y cada una de mis columnas que fuimos elaborando a lo largo de este ejercicio. Finalmente, obtenemos la gráfica de la tabla de distribución de frecuencia. Esta es una gráfica de barras en la cual podemos encontrar sobre el eje X los datos y sobre el eje Y las frecuencias absolutas. Como datos, recuerdan que teníamos 106, 109, 112, 119 y 124. Dentro de estos datos, 106 tenía como frecuencia absoluta 3. Entonces trazamos esta gráfica hasta el número 3. El dato 109 tiene como frecuencia absoluta 5. Entonces trazamos, levantamos esta barra hasta el número 5. El dato 112 tiene como frecuencia 7. Entonces lo llevamos hasta el número 7. El dato 119 nada más tiene 2 como frecuencia
Entonces lo llevamos hasta el número 2. Y el dato 124 tiene como frecuencia 3. Entonces lo trazamos hacia el número 3. Espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan de ninguna información que estaremos subiendo. Y si no hay más, les agradezco su atención.